Buenos días, chicos. En vista de que hubo problemas con la determinación del riesgo biológico en la presentación del caso pediátrico hace unos días, he armado un material complementario a lo que discutimos en clase. Como ustedes saben, la caries es una enfermedad multifactorial, ¿no? Entonces se puede dar por diferentes circunstancias que interactúan entre ellas, como la caries, es decir, el componente bacteriano, la cantidad de azúcares, el tiempo. Todos ellos interactúan para generar un problema. Y a ellos también se suma el componente que utilizan las bacterias para generar el problema, es decir, los carbohidratos, ¿verdad? Entonces tenemos la caries como un componente bacteriano, los carbohidratos que utilizan, los azúcares extrínsecos que se utilizan, tenemos el diente per se, tenemos el tiempo, diferentes variables que interactúan para generar el problema como es la caries, ¿no? Por eso estoy hablando de la caries como una, digamos, enfermedad multifactorial. Teniendo en consideración estas variables, se ha creado un riesgo biológico para pacientes pediátricos. Y este riesgo biológico contempla varias de estas variables. La primera, que es la experiencia de caries, es decir, cuántas caries tiene el individuo, el índice general, que ya hemos visto en clase, y la exposición a azúcares extrínsecos, es decir, cuántos azúcares consume por día este individuo. De acuerdo a ello, se clasifica en bajo, moderado o alto. Por ejemplo, un niño que tiene hasta 2 lesiones oclusales, lo categorizamos como bajo. Un niño que tiene entre 2 o 6, es decir, más de 2 lesiones y hasta 6 lesiones oclusales, lo categorizamos como moderado. Y un niño que tiene más de 6 lesiones oclusales, lo categorizamos como alto, o una en cara libre, alto. Recordaremos que cara libre es una zona más fácil de limpiar, por lo cual un individuo que pueda generar una caries en una zona de mejor acceso y mejor limpieza, entonces se considera como un índice alto. Por otro lado, tenemos el índice general, donde tenemos un índice menor o igual a 1, bajo, más de 1 hasta 2, moderado, y mayor de 2, alto. Bastante sencillo. Y luego tenemos los azúcares extrínsecos, en donde el consumo de azúcares, siendo en promedio hasta 3 veces por día, más de 3 veces, hasta 4 veces, y mayor a 4 veces. Es decir, 3, 4 y más de 4. Veamos ahora cómo esto va a interactuar, porque esto nos va a permitir determinar dos variables. La variable control clínico y la variable control radiográfico. Es decir, cada cuánto tiempo debo controlar clínicamente a ese paciente y cada cuánto tiempo debo controlarlo desde el punto de vista radiográfico. Como ustedes pueden ver, en riesgo bajo controlamos al paciente cada 6 meses, mientras que en un riesgo alto cada 2 meses. Respecto a las radiografías, en un riesgo bajo y moderado tenemos cada 12 meses la evaluación del paciente y en un riesgo alto cada 6 meses. Todo este cuadro se une y este es un pequeño cuadro resumen que ustedes pueden descargar sin ningún problema. Ahora veamos un par de casos. Realmente he preparado para ustedes unos 3 casos donde se exponen los problemas. Por ejemplo, tenemos un primer caso en donde se hace la entrevista a la madre o el padre sobre cómo han sido sus consumos durante la semana. Seguramente esta entrevista se hizo el día viernes, por eso se acumula información del día lunes, martes, miércoles y jueves. En cada día nosotros tenemos que registrar los diferentes consumos que tuvo el individuo, es decir, el niño, durante el día. ¿Bien? Por ejemplo, el día lunes tuvo leche sin azúcar, pero con Milo. Ya sabemos que el Milo es un componente azucarado. Plátano, mandarina, agua sola. De estos 3 tenemos el plátano como una fruta que tiene alto contenido de azúcares. Luego tenemos seco de pollo con agua, no hay azúcares. Una galleta de soda y frugos, sabemos que estos jugos tienen azúcares. Y finalmente un mate de hierbas y sopa de la noche. De esto yo puedo observar
que ha habido 3 momentos o 3 elementos durante su dieta en el día que de alguna manera han contenido azúcares. De la misma manera, yo voy explorando cada día de la semana. Cada día de la semana voy viendo cuántas veces se ha expuesto el niño. Por ejemplo, acá ha sido 3 veces, 2 veces, 1 vez, 3 veces. ¿Bien? Perdón, acá también tenemos un niño que consumió plátano. ¿Bien? 2 veces. Entonces nosotros realizamos una suma de exposiciones. Bien, es decir, el día lunes tuvo una exposición de 3, más el día martes 2, más el día miércoles 2, más el día jueves 4 veces, y lo dividimos entre los días 4. Eso nos va a dar un valor promedio de 2.75. Bien, acá hay que modificarlo, no es 2.25, es 2.75. Bien, entonces si nosotros regresamos a nuestra tabla y tenemos experiencia de azúcares desde hasta 2.75, quiere decir que el riesgo de nuestro paciente es bajo, porque hasta 3 veces en promedio podemos considerar un riesgo bajo. Muy bien, esa es la primera variable, por eso es que el riesgo es leve o bajo. Sin embargo, a este paciente se le realiza también el índice general, dando un índice de 1.67. Bien, que como nosotros sabemos, 1.67 ingresa dentro de los parámetros de moderado. Entonces tenemos una variable en bajo, una variable en moderado, y ahora veamos la exposición de caries. Y al hacer el odontograma tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lesiones oclusales. Sin embargo, en caras vestibulares tenemos 2 lesiones, lo cual automáticamente lo lleva a alto al paciente. Entonces de pronto tenemos una variable en bajo, una variable en riesgo moderado y una variable en riesgo alto. Cuando nosotros tenemos esas 3 combinaciones, normalmente vamos a elegir un promedio de ellas, que es moderado. Sin embargo, hay solo una variable la cual es más preponderante, que es la caries. Si yo, por ejemplo, encuentro, como en este caso, azúcares extrínsecos bajos, índice general moderado, pero caries alto, automáticamente la caries es tan mandatoria, el riesgo de caries es tan mandatorio, que este paciente pasa a tener un riesgo biológico alto. Sin embargo, si es que yo tuviera, por ejemplo, un riesgo de caries bajo, un índice moderado, una respuesta de azúcares alta, determinaríamos un riesgo biológico de tipo moderado, no alto. Bien, lo que les quiero decir es que la exposición de caries es un factor clave que puede disparar este riesgo biológico. En un caso número 2, ¿qué es lo que tenemos? Un niño que tiene 1, 2, 3 consumos el día lunes, 3 el día martes, 4 el día miércoles y 2 el día jueves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 consumos. 12 consumos entre 4 días nos da un promedio de 3. 3 todavía lo corresponde dentro de un promedio bajo, ¿verdad? Entre un riesgo bajo. Al hacer el índice general, tenemos el 0.6, es decir, bajo. Ya tenemos 2 variables en bajo. Y luego tenemos un riesgo de caries, que es 1, 2, 3, 4. 4. Si nosotros retrocedemos a nuestra tabla, cuando tenemos un riesgo de caries que va en más de 2 a 6 lesiones, llega a moderado. Volvamos nuevamente. Entonces, si por ejemplo yo tengo 2 leves, 2 bajos, perdón, y un moderado, siempre se termina eligiendo el de mayor riesgo, moderado. Bien, yo podría tener de pronto en caries bajo y podría tener índice general bajo, pero de pronto tengo azúcares extrínsecos en moderado.
se elige moderado. Bien, es decir, elegimos el mayor riesgo del paciente. La única circunstancia en donde elegimos un valor promedio es cuando tenemos 3 diferentes riesgos. ¿Bien? Y sobre todo considerar también que esto vuelve a cambiar cuando tenemos que el riesgo mayor es caries, que es finalmente el mandatorio y que de pronto de frente nos puede mandar a un riesgo alto. Finalmente, chicos, tenemos un tercer caso para discutir. Tenemos un paciente que el primer día hizo un consumo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 golpes de azúcar en 4 días. 7 entre 4 a 1.75. Es decir, bajo. Al hacer el índice general, de pronto el paciente tiene 2.83. Ya sabemos que esto lo categoriza dentro de un riesgo alto. Y cuando se evaluó el riesgo de caries, no tenía caries, no había nada presente. Entonces de pronto tenemos dos valores en bajo, pero otra variable en alto. Entonces, cuando nosotros tenemos esta circunstancia, ¿qué nos queda? La variable mayor nos jala hacia lo alto, lo cual nos va a indicar que el paciente está teniendo un riesgo biológico alto. Bien, recuerden que podemos tener diferentes circunstancias. Podemos tener de pronto 3 variables en diferentes grados, alto, moderado, bajo, en donde elegiremos el medio como moderado, salvo que tengamos a la caries, la experiencia de caries, como el valor alto. Ahí sí automáticamente denominamos alto. También podemos enfrentarnos a otras circunstancias donde podemos tener 2 en bajo y 1 moderado, 2 en bajo, 1 en alto. En estas circunstancias, lo que más llama es el valor que está en alto. O podemos tener 2 moderados y 1 alto, lo que más llama es el mayor valor, ¿ven? La mayor dimensión. Entonces espero que esta información les haya servido de alguna manera y complemente lo que ya se ha desarrollado. Estoy seguro que se seguirá discutiendo y se seguirá afinando. Listo, chicos, que tengan buen fin de semana.